Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia y participación. Esta vez yo hablaré sobre la fascinación y la espectralidad en la figura del vampiro y estaré acompañado con este contenido audiovisual al cual haré referencia. Para hablar de vampiros y espectros me gustaría remitirme a una pequeña anécdota. El siglo pasado, el filósofo francés Jacques Derrida participó en una película llamada Ghost Dance, o La danza de los fantasmas. En esta película, al filósofo francés se le hizo esta pregunta: ¿cree usted en fantasmas? A lo que el filósofo respondió lo siguiente: bueno, esa es una pregunta difícil. Primero, le estás preguntando a un fantasma si él cree en fantasmas. ¿Pero qué quiere decir eso, no? Ahorita estamos viendo un conjunto de films de los años 1902, 1901, 1875 en diferentes países como Francia e Inglaterra, ¿no? ¿Qué significa este ser un fantasma en el momento en el que uno accede a ser filmado, ¿no? No estamos viendo en este momento un conjunto de fantasmas. Fíjense, volviendo a la idea de Jacques Derrida, sabiendo que él está siendo filmado, se llama a sí mismo un fantasma. En tanto, personaje en un film sabe que será visto por una cantidad anónima de espectadores, en un tiempo que no es el tiempo presente de su persona, el tiempo de su vida. El tiempo de un film es un tiempo diferido, ¿no? Hay una distensión, hay una disimetría temporal en el presente del vivo, que lo ve, y el film. Por ejemplo, podré ser visto aun cuando ya yo no esté, o incluso cuando ya no pueda estar en este plano existencial. En una fotografía o video antiguo, podré ver a alguien que no es del todo igual a mí. Las arrugas, el peinado, la contextura o el propio ambiente. Percibiré la extrañeza en el seno de algo que antes era familiar y cotidiano para mí, ¿no? La fotografía y el film muestran una presencia que ya no es la misma, o que nunca es del todo igual a sí misma, ¿no? Pensemos en Heráclito. El mundo cambia, pero nosotros cambiamos con el mundo, ¿no? Entonces podemos hablar de una presencia que nos constituye, marcada siempre por una ausencia. Tal vez en este sentido pudiéramos entender mejor esta idea de Derrida. Somos fantasmas, o tal vez lo que vemos en este momento son los saludos, las voces, los gestos de presencias ausentes, ¿no? Se nos presentan como un conjunto de vidas, de sonrisas y de historias que ya no están, ¿no? En ese sentido, podríamos entendernos a nosotros mismos como fantasmas, ¿no? Una temporalidad que siempre se escinde. Cuando el fantasma nos mira, en la ficcionalidad de terror, mira a un ser vivo que no puede verlo del todo. Hay una disimetría en las miradas. El fantasma puede ver, pero el vivo no puede ver del todo. En esta disimetría de ver sin poder ser visto de vuelta, nosotros nos tenemos aquí una presencia fantasmagórica. Volviendo a los vampiros, fíjense, nosotros podemos acceder a la representación, podemos ser filmados o fotografiados. Pero ¿qué pasa con el vampiro? Un ser que no es captado por los espejos, por fotos o videos que hay allí, ¿no? Las narrativas folclóricas suelen apelar a la idea de que el vampiro no tiene alma. O, en todo caso, hay algo abismal en la figura del vampiro que no logra acceder a la representación. Hay algo que va más allá de toda representacionalidad, ¿no? Este fondo dionisiaco, abismal, sugerente, que pareciera interrumpir nuestra propia capacidad imaginativa. Tanto el espectro como el vampiro comparten un elemento común. Ambos son formas de muertos vivientes. Pero no podemos categorizarlos ni dentro de un terreno ni dentro del otro. El fantasma siempre es un reaparecido y el vampiro también es un reaparecido. Aparece tras una muerte, ¿no? Y de lo que se trata es volverle a darle muerte. Esa es la problemática en las historias de fantasmas o historias de vampiros. Hay un elemento problemático y aporético. No pudiéramos definir al vampiro o al fantasma ni como un muerto ni como viviente. Es algo que escinde ambas categorías. Igual con la humanidad. El elemento humano en la figura del vampiro siempre es algo problemático en las historias de terror, sobre todo contemporáneas. El vampiro ansía libidinalmente la sangre, ansía consumar una vida o la vitalidad de una sangre que no posee. Hay un elemento bestial que escinde el elemento humano
que de alguna forma pervive en esa figura problemática. El vampiro, aunque es un ser dominante, se muestra muchas veces en este ansío libidinal de la sangre como un ser sumamente frágil y vulnerable. Si pensamos en Nosferatu, pensamos en un ser demasiado animalizado. Tiene dientes incluso como de ratón, tiene unos gestos muy mecánicos, muy bestiales, toscos, ¿no? Y esta es la figura antigua del vampiro, un ser bestial. Pero cuando pensamos en las transformaciones ficcionales que ha tenido el vampiro a lo largo de la historia, pensamos en seres muy distintos, sobre todo seductores y fascinantes, sumamente eróticos. Cuando pensamos en el vampiro masculino, pensamos en un dandy, pensamos en un hombre muy estilizado y estetizado. Pensemos en Johnny Depp interpretando a Drácula en la película de Drácula de Bram Stoker. Cuando pensamos en las mujeres vampiro, en las vampiresas, se nos viene a la mente la figura de la femme fatale, una mujer que, deslastrada del rol católico o convencional de la mujer como mujer de casa, el ángel doméstico, la figura femenina del vampiro tiene que ver con una seducción fatal, con una belleza abismal. Y lo interesante es que si lo bello, en líneas generales, nos retrotrae a lo simétrico, lo que da vida, lo que invita a la vida. La belleza abismal del fantasma nos aproxima a lo indeterminado, a ese fondo que no logra acceder a la representación, ese fondo dionisiaco de violencia, de poder, de dominio. El vampiro seduce por su distancia, por su altura. Es un ser dominante y dominador que va más allá de la medianidad humana, y por eso los vampiros viven en castillos, son seres pudientes en líneas generales, o por lo menos en nuestro imaginario colectivo. Es por eso que el vampiro rechaza la eternidad sacra, la eternidad de las religiones, para afirmar en su ser una eternidad sacrílega y profana. Fíjense que en estas analogías con lo religioso, en la comunión hay una transferencia de la sangre y el cuerpo de Cristo. En el beso del vampiro, lo que hay es una transferencia de vitalidad, pero que nada se podría vincular con este elemento sacro religioso de nuestras religiones constituidas y cotidianas, ¿no? El vampiro dedica una vida a la sangre y a la carne, es decir, a la gloria de los placeres pasajeros, ¿no? Acepta la monstruosidad de la vida, tanto como de la muerte, en su asombro, y goce por lo que vive y perece, por la belleza frágil de lo que pasa. Tal vez es por eso que el vampiro fascina y nos seduce. Fíjense, la connotación latina de la palabra seducción, seducere, implica descarriar. El vampiro y su erotismo nos descarría a un elemento que desconocemos. Nos lleva en una dirección que va más allá de lo meramente presente. Tal vez, por eso, hay algo que no puede representarse o imaginarse en el vampiro. Esa altura, sublime, sugestiva, a la cual nos invita, ¿no? Y por eso, tal vez, en nuestras ficciones, el vampiro no aparece en espejos, no aparece en fotografías. Es decir, hay algo que se resiste y que nos invita a una reflexión imaginativa sobre qué es. La pregunta que quisiera dejarles es la siguiente. ¿Debemos exorcizar todo espectro de ultratumba? ¿Debemos dar caza a todo fantasma, como también se tocó en la ponencia pasada? ¿Todos los monstruos deben ser exorcizados, o tal vez pudiéramos pensar una relación distinta con el monstruo, con el vampiro? Tal vez una posible entrevista con el vampiro, o los vampiros, o los espectros, que asedian y forman parte de nuestra tradición y nuestro pasado, ¿no? Al final de la película de Nosferatu, muere por un beso. Es decir, Nosferatu, en su ansia libidinal por la sangre, desea la sangre de un ser virginal, que es el personaje de Ellen en la película. En Carmilla, el cuento de vampiros, de Sheridan Le Fanu, también hay un juego sumamente sugestivo con el elemento del beso y de la posible relación con estos espectros que van más allá de lo mundano. En la obra se lee lo siguiente. En el momento de mayor clímax, esto se sucede. Por respuesta, Carmilla, la vampiresa, me dio un beso. Y esto dice la vampiresa. Jamás estuve enamorada de nadie, ni lo estaré, musitó, a menos que sea de ti. Qué bella se veía la luz de la luna. Hundió el rostro en mi cuello y comenzó a soltar suspiros que semejaban sollozos, al tiempo que su mano temblorosa apretaba la mía. Querida,
querida mía, musitó la vampiresa. Vivo por ti y tú deberás morir por mí. Tanto es lo que te quiero. ¿Acaso Carmila se acercó a su cuello en un acto de seducción y amor pasional, auténtico, o ante el ansia de morder y consumar su necesidad? Para el lector, ¿no resulta seductoramente indeciso este sollozo tembloroso, en donde la boca que parece besar, se restringe a sí misma? El vampiro atisba la ambigüedad que comparten el amor y el ansia. En el vampiro nos encontramos con este conjunto de aporías entre la vida y la muerte, lo bello y lo sublime, lo monstruoso y lo humano. Y es tal vez por eso que nos seduce, precisamente por el elemento sublime, impensable o irrepresentable al cual nos acerca la figura del vampiro. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Bueno, vamos a darle un aplauso a Gian Di Giuseppe Fernández. Bien, hay una cosa muy interesante que dijo tanto José como dijiste tú, y es el tema de exorcizar o el tema de alejar todo monstruo, que me parece algo bastante interesante debido a que qué significa el monstruo para nosotros. ¿Por qué está ese miedo? ¿Por qué está esa figura que nos causa tanta repulsión, tanto asombro, fascinación también? Y es que es interesante porque el monstruo, por lo general, se nos puede aparecer en distintos aspectos, puede aparecer de distintas formas. Puede ser como un cuento de Lovecraft, algo negativo puramente. Es decir, la única forma de describir el monstruo es lo que no es. Ok, el monstruo no es esa montaña que se está moviendo, el monstruo no es ese lago, sino es algo que va más allá de mi capacidad, más allá de mis facultades, más allá de lo que puedo comprender y conocer. Pero también el monstruo se nos puede aparecer como algo que es familiar, pero al mismo tiempo no termina ser aquello familiar que reconocemos. Esto Freud lo llama lo unheimlich. Es aquello que parece conocido, parece familiar, pero que tiene algo distinto, algo siniestro, que sería la traducción en español. Vemos, por ejemplo, una silla, pero luego la silla empieza a tomar aspectos más terroríficos, por lo tanto parece algo que reconozco, pero luego no. Y hay algo en común entre estas dos formas de ver al monstruo, y es que ambas parten de la negatividad de ese monstruo. La primera como una negatividad absoluta, es decir, algo que yo no puedo comprender y no puedo saber, y la segunda como algo que parece que comprendo, pero no lo logro comprender todavía. Pero existe una nueva forma de entender aquellos espectros, monstruos, que no solamente posibilitan un aprendizaje positivo, sino que el aprendizaje positivo de ese monstruo me genera a mí una transformación interna, que sería aquella positividad que desborda el monstruo. Una cuestión muy interesante es que el monstruo nunca está solo. Nunca es un hombre lobo, sino una manada de lobos. Nunca es un solo vampiro, sino una epidemia de vampiros. Nunca están solos los monstruos. Pero de esos monstruos que aparecen, esa multiplicidad de monstruos, siempre hay uno que está en el límite. Uno que siempre aparece y se encara con el yo. Ese monstruo sería el anómalo. Podemos tomar muchísimos ejemplos, tanto en la literatura como en el cine. En el cine tenemos la figura de Nosferatu. Nosferatu se convierte en el anómalo de la película. En la literatura podemos ver a Moby Dick, se convierte en el anómalo de todo el libro. ¿Y qué es esa figura del anómalo? ¿Por qué es tan importante? El anómalo se presenta como algo que está en el límite de lo que me constituye a mí y al mismo tiempo constituye su manada. Es decir, Nosferatu está entre lo que yo puedo reconocer, algo que parece humano pero no lo es, y al mismo tiempo entre su grupo de vampiros, lo innombrable. Entre esos dos estados se produce un sentimiento de fascinación hacia ese anómalo. Por ejemplo, el capitán Ahab ve al Moby Dick, que se encuentra en su multiplicidad en el océano, pero al mismo tiempo está tan cerca de nosotros como historia, como algo vivido, que Ahab no le queda otra cosa
que el mismo devenir ballena. O incluso en la película de Nosferatus, Nock, que es el personaje un poco encorvado que aparece al principio, le dice a Hodder que se tiene que ir a vender la tierra a Nosferatu y que luego lo meten preso y el pueblo lo persigue. Nock se le aparece la figura de Nosferatu como algo límite, como en lo anormal. Y cuando vemos lo anormal o estamos en presencia de lo anormal, lo único que podemos hacer es negociar con él. Básicamente realizar un pacto con el vampiro, un pacto con el hombre lobo, un pacto con la ballena. ¿Y qué produce de allí? Pasamos de una negatividad pura, de aquello o un monstruo que no podemos nombrar, a algo que va a ser un trato conmigo. ¿Cuál sería ese trato? En todos los procesos del ser humano y en todos los procesos también a nivel un poco más cósmico, lo que se producen son flujos de movimiento y reposo, flujos afectivos, flujos moleculares. Cuando se habla del devenir, no se habla de imitar. Por ejemplo, no imita a Nosferatu. Ahab no imita a la ballena. Pero dentro de Ahab hay movimientos como de ballena y dentro de Nock hay movimientos como de animal. Los procesos afectivos del anómalo me interpelan, hacen que me transfigure. Necesariamente me tengo que transfigurar para yo poder entender aquel con el que estoy haciendo el pacto. Entonces dentro de el yo existe una fractura. Ya no soy una persona completa. Ahora me siento fracturado y ya no soy hombre sino parte animal. Ahora ya no soy una persona fija sino parte vampiro, parte hombre lobo. Podemos entender estos procesos de devenir o estos procesos donde aquello efectivo nos interpela gracias a que tenemos conocimiento de algo que ha desarrollado Jung y también desarrolló Hillman y que, bueno, lastimosamente José se tuvo que ir porque hubiese sido muy interesante también hablar de eso, y es el tema de los arquetipos. En el flujo del devenir siempre hay momentos donde se estancan esos flujos. En el momento en que se estancan esos flujos, nosotros podemos poner de nombre a aquello que se estancó. Por ejemplo, repetidas prácticas sociales denominan una nueva práctica general. Esa práctica general, si se repite en el mismo tiempo, en el mismo espacio, le podemos dar un nombre. Podemos, por ejemplo, ver los arquetipos de los animales o los arquetipos de los dioses cuando vemos prácticas que se repiten y que tienen similitudes con aquel mito que se está interpretando. Entonces, Hillman, revisionando la psicología, diría que los procesos arquetipales organizan los procesos de la vida. Los arquetipos, como esas imágenes axiomáticas de la mente, organizan la realidad y esa realidad se ve o refleja los procesos arquetipales. Pero esos procesos arquetipales no son algo trascendente, no son figuras que están más allá a la espera de ser actualizadas en el presente. Son fenómenos, son prácticas que hacemos nosotros. No son o no existen por fuera de lo común, sino que son inmanentes a ello. Entonces un flujo de devenir, de afecto que genera el anómalo, produce un fluir que divide y se coagula, que muestra un rostro. No son impuestos los movimientos, sino que son creados. No reterritorializan, es decir, no tomamos el mito del arquetipo para fijarlo, sino para que sean centros donde se pueda devenir animal o devenir monstruo. El filósofo Grant Maxwell dice que los arquetipos siempre vienen acompañados de afectos. La figura de un arquetipal me afecta de alguna forma. Y esa figura puede ser tanto una acción como una imagen. Es a partir de esas imágenes y a partir de esas acciones en las cuales una persona puede devenir otro. Esa carga de afectos producen entonces un devenir. Entonces volvemos con el ejemplo para poder volver a aterrizar todo con el de Not. Not hace un pacto con Nosferatu. Al momento de Not hacer un pacto con Nosferatu, Nosferatu ahora se presenta como una figura de puro afecto, un afecto de fascinación, de encuentro, de querer ser algo más de lo que es él mismo, lo monstruoso, el yo dividido, el yo coagulado, el yo que escapa de todas las
el monoteísmo para volverse algo politeísta, el yo que escapa de las normativas sociales, el yo que escapa de todo lo que había entendido que era hasta ese momento. Not hace un pacto y pierde su yo. Not siente cuando llega Nosferatu y dice, maestro, maestro, estás llegando. Se vuelve como loco, empieza a ver las arañas, se empieza a comportar como un animal, pero no termina de ser un animal, pero tampoco es un hombre. Hay un proceso afectivo que está interpelando a Not. El arquetipo del vampiro interpela a Not y empieza a actuar de forma distinta, se escapa. Y la gente del pueblo lo que busca es un chivo expiatorio porque no sabían qué estaba pasando con todas las muertes. Llaman a Not. Es culpa de Not y lo van y lo persiguen y le caen a piedras. Porque el devenir animal, los procesos de devenir, al fracturarse tanto lo que estaba puesto en un principio, siempre terminan por generar repudio. El devenir animal siempre termina, por su propia naturaleza de escapar de lo establecido, termina por generar repudio. Nos convertimos nosotros en los monstruos. Hacemos un pacto con un monstruo para convertirnos nosotros en un monstruo. Pero ese monstruo no es un monstruo completo, es un monstruo que también está fracturado. Y voy a leer, para finalizar, una cita de los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari en una sección que se llama Memorias del Brujo, y dicen lo siguiente: solo se puede devenir animal molecular. No se deviene perro molar ladrador, sino que al ladrar, si se hace con bastante coraje, necesidad y composición, se emite un perro molecular. El hombre no deviene lobo ni vampiro, como si cambiara de especie molar, pero el vampiro y el hombre lobo son devenires del hombre, es decir, entornos entre moléculas compuestas, relaciones de movimiento y de reposo, de velocidad y lentitud entre partículas emitidas. Por supuesto, existen hombres lobos, vampiros, a nosotros no nos cabe la menor duda, pero no busquéis en ellos semejanza o analogía con el animal, pues se trata del devenir animal en acto, de la producción del animal molecular. Al encontrarse con el monstruo, no esperemos imitarlo, no esperemos del monstruo un acercamiento que nos diga qué es el monstruo, porque al enfrentarse al monstruo, quien cambia somos nosotros. Y aquí otra vez hilándolo con el tema de deberíamos o no exorcizar a los monstruos. Como dijo José y como dijo Ernesto, eso es una pregunta fundamental, porque ¿por qué habría que exorcizarlo? ¿Por qué prender la luz para alejarlo? Lo que hay que hacer es, como dijo José, ver al monstruo en los ojos, porque tal vez nosotros luego nos transformemos al mismo tiempo que ese monstruo se transforme, y dejemos de ser nosotros y devengamos algo distinto, algo más intenso. Gracias. Gracias, Jan y Ernesto de Caracas Crítica. Síganlos en las redes, @Caracas Crítica, ¿no? Sí, perfecto. Ahí ellos siempre están haciendo actividades para la filosofía, actividades intelectuales de distintos tipos. Vamos a hacer pronto una charla sobre la poética del suicidio. Esto está muy conectado, este tema de la poética del monstruo está muy conectado con la poética del suicidio, así que estén atentos a las redes de Caracas Clandestina y el otro rock. Agradecidos por su presencia acá.